Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver el último apartado referente a las existencias que teníamos que estudiar. Lo que hoy vamos a ver son las correcciones valorativas, es decir, las disminuciones que pueden tener de valor las existencias y bueno, también cualquier bien o cualquier cuenta que tengamos en nuestro balance de situación. En correcciones valorativas y en referencia a las existencias podemos tener de dos tipos. Pueden ser o irreversibles o reversibles. Vamos a ver primero qué significa esto de irreversible o reversible. Cuando hablamos de irreversible, significa que son pérdidas definitivas, es decir, que ya no vamos a recuperar su valor. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues por ejemplo cuando se nos rompan las existencias, cuando nos las roben o cuando por ejemplo se nos quemen, tengamos un incendio, pues ahí tenemos unas pérdidas irreversibles de las existencias que teníamos en el almacén. ¿Cuándo serán reversibles? Es decir, hay momentos que podemos tener pérdidas, pero estas pérdidas no son definitivas o no tienen por qué serlo. ¿Cuándo sucederá eso? Pues bueno, eso es cuando el valor de mercado nos disminuya. En esos casos, cuando yo, por ejemplo, compro unas existencias a un importe determinado, pero a final de ejercicio esas existencias yo las podría adquirir por un precio menor del que me costaron, entonces ahí tengo una posible pérdida. Quizás ese valor en unos meses posteriores se recupere y esa pérdida no se materialice. Pero nuestro plan general contable tiene un principio que se llama el principio de prudencia, que nos dice que siempre tenemos que ser valorativamente prudentes, es decir, cuando tengamos cualquier posible pérdida, aunque esta pérdida ya no sea cierta, pero nosotros pensemos que la vamos a tener, debemos de contabilizar esa pérdida en nuestra contabilidad. Por tanto, en función o en base al principio de prudencia, tenemos que llevar a cabo las pérdidas reversibles, es decir, aquellas pérdidas no definitivas, aquellas pérdidas que posiblemente recuperen su valor, pero que no sabemos a ciencia cierta si lo hará ni cuándo lo hará. Pues bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Esto no solo ocurre con las existencias, esto ocurre con nuestros clientes dudosos, por ejemplo, o con nuestro inmovilizado. Cuando tengamos alguna pérdida de algún bien, pues en esos casos tendremos que contabilizar esa posible pérdida, esa sospecha de pérdida que podamos tener. Bien, vamos a ver cómo llevar a cabo esto. Las cuentas que se utilizan o que el plan general contable utiliza son las siguientes. Por ejemplo, para contabilizar esa pérdida reversible, pérdidas por deterioro y otras dotaciones, grupo 69. Y dentro del grupo 69 hay varias cuentas. Por ejemplo, tenemos la 690, que es pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. 691, lo mismo, pero por el inmovilizado material. Estas ya las veremos en su momento, cuando veamos el inmovilizado. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias. La que ahora vamos a utilizar en este apartado es la 693, pérdidas por deterioro de existencias. Otra cuenta importante es la 694, pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. Existen más cuentas, pero estas cuatro quizás sean las cuatro más importantes en referencia a las pérdidas por deterioro. Y como digo, la que vamos a utilizar en este vídeo es la referente a las existencias, es decir, la 693, pérdidas por deterioro de existencias. Ya veremos cómo funciona este tipo de cuenta, pero también tenemos unas cuentas que son del grupo 7 ingresos, que son 79, exceso y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro. Todas estas cuentas, como sabéis, las podéis consultar en el cuadro de cuentas del Plan General Contable. Incluso también podéis ver en las definiciones de las cuentas cómo funcionan. Vamos a ver, estas cuentas digamos son paralelas a las que hemos visto antes, 790, 791 y 792 es para las reversiones, es decir, cuando ya no tiene sentido contabilizar esa pérdida del deterioro del inmovilizado intangible, material o inversiones inmobiliarias. La que nosotros vamos a utilizar en este tutorial es la 793, es decir, reversión del deterioro de existencias. Y también apunto como una cuenta también muy importante la 794, reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales.
Fijaros el paralelismo entre las cuentas del grupo 69 y 79, es decir, en el grupo 69 teníamos 6,90 pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible, pues la 7,90 es la reversión del inmovilizado intangible. Si en nuestro caso la 6,93 es pérdidas por deterioro de existencias, la 7,93 es reversión del deterioro de las existencias. Otro punto importante también es en estas cuentas, es como digamos un truco mnemotécnico, es que la cuenta 69, el grupo 3 corresponde a las existencias. Entonces, para que sepamos que el deterioro es de las existencias, la 693 será pérdidas por deterioro de existencias. Esto es para que veáis que siguen cierta lógica. Por ejemplo, el grupo 4 son acreedores y deudores por operaciones comerciales. Pues bien, la cuenta 694 son pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. Es decir, este último código, en realidad, está haciendo referencia al grupo al que pertenecen estos bienes. ¿Veis? Aquí es exactamente lo mismo. La 794, reversión por deterioro de créditos por operaciones comerciales, y la 793, reversión del deterioro de existencias. El grupo 3, pues del 79, que son las reversiones, pues le incrementaremos, le pondremos el número 3, porque así veremos que sabemos que corresponde al grupo 3, que se corresponde con las existencias. Bueno, y por último, otra cuenta importante es las cuentas de deterioro de valor. Aquí tenemos pues la 290, 291 y 292, que son las de inmovilizado y de inversiones inmobiliarias. La cuenta que vamos a utilizar en este tutorial, que es la 39, deterioro del valor de las existencias. Y luego, por último, tenemos la 490, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Bueno, no os preocupéis demasiado por la cantidad de cuentas que estáis viendo, porque enseguida veremos un ejemplo y se nos aclararán las dudas que podamos tener. Por último, fijaros que la cuenta 39 se llama deterioro de valor de existencias, es grupo 39, y luego dentro de la 39 tenemos las cuentas 390, 391, 392, cada una se refiere a un tipo de existencias. La 390, deterioro del valor de mercaderías, 391, materias primas, 392, otros aprovisionamientos, etcétera. Bueno, pues para ver cómo contabilizar las pérdidas, como hemos visto al principio, tenemos que distinguir si son pérdidas reversibles o irreversibles. Irreversibles era cuando las pérdidas eran definitivas, es decir, que no vamos a recuperar el valor. Es decir, cuando hay un robo, rotura, incendio, algún caso así. En estos casos, como vamos a ver ahora, no vamos a utilizar las cuentas vistas anteriormente. Esas cuentas se utilizan solo para las pérdidas reversibles. En este caso, simplemente lo que haremos es que a final de ejercicio cuando hagamos recuento de almacén, veremos las existencias que tenemos realmente, y es ahí donde se ajustarán las existencias reales que tenemos en el almacén. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, y sobre este ejemplo también basaremos luego las pérdidas reversibles. Almacenes El Cotillón, empresa que ya conocemos de tutoriales anteriores, compra el 15 de diciembre 2.000 tazas de porcelana a Cerámicas Tudor por valor de 5 euros cada una a crédito. Hasta final de ejercicio hemos vendido 500 tazas a 10 euros cada una al contado. Por tanto, deberían quedar en el almacén 1.500 tazas. Pero al almacenarlas se nos rompieron 100 tazas, quedando solo 1.400 tazas. Bien, como es un supuesto muy largo, en realidad está compuesto por 3 partes, vamos a ir haciéndolo paso a paso para entenderlo correctamente. Bien, vamos a empezar. La primera parte es que Almacenes El Cotillón compra el 15 de diciembre 2.000 tazas de porcelana a Cerámicas Tudor por 5 euros cada una a crédito. Esto ya lo sabemos hacer. Son 600, compra de mercaderías por 10.000, la 472 por 2.100, o sea, son 10.000, son 2.000 tazas por 5 euros, el IVA, que es el 21% de 10.000, y el total de acreedores y deudores por operaciones comerciales, que es, proveedores, que es 12.100. Esto lo traspasamos al libro mayor
y ya lo tenemos. Esta sería la primera parte del supuesto. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte, hasta final de ejercicio, hemos vendido 500 tazas a 10 euros cada una al contado. Pues bueno, ahora contabilizamos la venta. Venta de mercaderías por 5.000, la 477 Hacienda Pública y repercutido por 1.050 y la 572 por 6.050. Esto también lo sabemos hacer de supuestos anteriores que hemos visto ejemplos parecidos y, como siempre, lo traspasamos al libro mayor. Y por último viene la parte que corresponde con la variación de existencias. En este caso nos dice que, por tanto, deberían quedar en el almacén 1.500 tazas. Es decir, claro, si teníamos 2.000 y hemos vendido 500, nos deberían quedar 1.500. Pero al almacenarlas se nos rompen 100, quedando solamente 1.400 tazas, ¿no? O sea, deberían quedar 1.500, pero solo nos quedan 1.400. ¿Cómo se contabilizará esto, esta pérdida? Pues esta pérdida se contabiliza cuando hacemos la regularización de las existencias, la variación de existencias. En este caso, cuando tengamos que hacer la variación de existencias, tenemos que dar de alta las existencias finales que teníamos en almacén. ¿Cuáles son? Pues finales nos quedan 1.400 tazas, valoradas cada una a 5 euros cada una, pues serán 7.000 euros. 7.000 euros de la cuenta 300 a la 610 por 7.000 euros también. Y esto, como siempre, lo traspasamos al libro mayor. Esto es en relación a las pérdidas irreversibles, es decir, cuando tengamos pérdidas de existencias que sean ya definitivas, lo único que haremos es, a final de ejercicio, cuando hagamos la valoración del inventario, es regularizarlas en este momento. Mientras, durante el ejercicio, aunque se nos hayan roto, no tenemos que contabilizar nada, solo a final de ejercicio. Esto ocurre en las existencias. Hay otras cuentas del balance que no se llevan a cabo estos ajustes en este momento, pero en el caso que nos ocupa es así. Por tanto, así lo vamos a tener en cuenta y así lo vamos a contabilizar. Bueno, pues ahora vamos con la otra parte de las pérdidas, que es quizás algo más complicada, que es las pérdidas que sean reversibles. Es decir, hemos dicho antes que las pérdidas reversibles son aquellas que no son definitivas, es decir, que podremos recuperar su valor, aunque no sabemos si lo hará ni cuándo, eso es lo que hemos visto antes. Es decir, el caso más típico en este caso es que cuando el valor de mercado de esas existencias disminuya. Bueno, pues vamos al ejemplo anterior, un poco modificado para ver el caso de las pérdidas reversibles. Almacenes El Cotillón compra el 15 de diciembre de 2010 2.000 tazas de porcelana a Cerámicas Tudor por 5 euros, igual que antes, cada una a crédito. Hasta final del ejercicio hemos vendido 500 tazas a 10 euros cada una, por tanto quedan en el almacén 1.500 tazas. Pero si en esa fecha quisiéramos adquirirlas, su valor sería de 4 euros la unidad, ¿no? Bien, aquí es donde hay una variación con respecto al supuesto anterior, ¿no? Es decir, en este caso seguimos teniendo 1.500 tazas, pero su valor de reposición, es decir, si quisiéramos nosotros adquirirlas a 31 de diciembre, nos costaría más baratas. Por tanto, ahí tenemos una posible pérdida. No sabemos si será cierta o no, pero de momento hay una disminución del valor de nuestras existencias. Pues bien, vamos a ver cómo contabilizar esto. La primera parte del supuesto es que Almacenes El Cotillón compra el 15 de diciembre las 2.000 tazas. Esto es igual que en el supuesto anterior. 600, 472 a 12.100. Es exactamente lo mismo, no varía nada. El siguiente supuesto, hasta final de ejercicio hemos vendido 500 tazas, tampoco cambia. Son ventas de mercaderías, bancos, a la 477, exactamente lo mismo. No cambiamos nada. Vamos a la última parte, que es la que realmente tenemos que tener en cuenta, las nuevas cuentas. Y aquí tenemos, por tanto, queda en el almacén 1.500 tazas. Es decir, tenemos que dar de alta las 1.500 tazas por el precio de adquisición, porque el Plan General Contable nos dice que nuestras existencias tienen que estar valoradas en el almacén al precio de adquisición, aunque ahora en realidad valgan menos. Pero eso nos dice el Plan General Contable. Por tanto, la 300 la valoraremos por 7.500. Bien, pues ahora tenemos que llevar a cabo la contabilización de las
tazas que tenemos actualmente en almacén. Tenemos 1500 tazas que nos costaron 5 euros cada una de ellas, por tanto tenemos 7500 euros. 7500 euros son lo que nos costaron las 1500 tazas que tenemos en almacén, independientemente del precio al cual nos costarían hoy. Eso es otro tema aparte, pero nosotros las existencias las tenemos que valorar al precio de adquisición o coste de producción. Eso es lo que nos dice el Plan General Contable. Por tanto, las tenemos que valorar a 5 euros. 1500 tazas por 5 euros, 7500. Muy bien. Vamos con la última parte. Dice, pero si en esa fecha quisiéramos adquirirla, su valor sería de 4 euros. Bien, entonces aquí es cuando tenemos que contabilizar esa posible pérdida, que no sabemos si es cierta todavía porque no se ha materializado, pero el Plan General Contable nos obliga a contabilizarla. Por tanto, ¿cómo lo haremos? Pues contabilizaremos esa pérdida de valor. Las tazas nos costaron 5 euros, pero ahora su valor es de 4. Por tanto, 5 menos 4 es 1 euro de pérdida que tenemos por cada una de las tazas que tenemos en almacén, de posible pérdida. Pues eso es lo que tenemos que contabilizar. 1500 tazas por 1 euro son 1500 euros. Entonces hacemos de las 6,93 pérdidas por deterioro de existencias a deterioro de valor de las mercaderías por los 1500 euros. Bueno, esto sería en el ejercicio 2010. Para ver el funcionamiento completo de cómo pueden funcionar, cómo trabajan las pérdidas por deterioro, vamos a ver un supuesto teniendo en cuenta también el ejercicio 2011 y el 2012. Y así vamos a ver cualquier situación que se nos pueda producir referente a la contabilización de las pérdidas reversibles. Bueno, pues a final del ejercicio 2011 tenemos en almacén 3.500 tazas adquiridas a 8,50 euros la unidad. Si las quisiéramos adquirir a 31 de diciembre, nos costaría 8 euros cada una. Es decir, aquí también tenemos una posible pérdida. En este caso, tenemos que tener en cuenta y tenemos que considerar las pérdidas contabilizadas en el ejercicio anterior. Vamos a ver cómo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la primera parte, que es a final del ejercicio 2011, tenemos en el almacén 3.500 tazas adquiridas a 8,50. Estas cuentas, la 390 y la 300, son las cuentas que, como son de balance, nos siguen quedando en la contabilidad, siguen pendientes, que son, una es por las existencias valoradas a 31 de diciembre del año anterior y esto por la pérdida contabilizada. Las cuentas de los grupos 6 y 7, como sabemos, estas se eliminan en la cuenta de resultados, es decir, cada año estas cuentas empiezan como de cero. Pero en cambio las cuentas de los grupos 1 a 5, los saldos de ejercicios anteriores se acumulan, ¿no? y siguen en el balance. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es la variación de existencias, es decir, si tenemos en almacén ahora 3.500 tazas adquiridas a 8,50. Por tanto, en el balance, por un lado tenemos que las 610 son, tenemos que dar de baja las existencias, digamos, las antiguas, las viejas, ¿no? Por tanto, 610 variación de existencias de mercaderías a 300 por las mercaderías, ¿no? Y por otro lado nos dice que tenemos 3.500 tazas que están valoradas a 8,50 cada una. Estos son 29.750. Estas son las existencias que hay a finales del ejercicio 2011 y que tenemos que dar de alta en nuestro balance. Por tanto, hacemos 29.750, que lo pasamos aquí al libro mayor, a 610, variación de existencias de mercaderías, por 29.750. Esta cuenta refleja las existencias reales que hay a final del ejercicio valoradas a precio de adquisición y esta cuenta nos refleja el incremento del valor de las existencias que tenemos en almacén. Bueno, son existencias que tenemos en almacén que se supone que deberemos de vender, pero como no las hemos vendido, en su momento las contabilizamos como gasto y esto va a regularizar esa situación.
Bien, esa es la primera parte de este supuesto. En la segunda parte nos dice que si las quisiéramos adquirir a 31 de diciembre nos costarían 8 euros cada una. Es decir, estas 3.500 tazas que nos costaron 8,50, si las quisiéramos adquirir a 31 de diciembre nos costarían 8 euros. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, en el caso de las existencias tenemos que dar de baja la provisión, la pérdida por deterioro que contabilizamos a final del ejercicio anterior. Esto lo hacemos aquí. Estas 1.500 que teníamos aquí contabilizadas del ejercicio anterior, de la pérdida por deterioro que habíamos contabilizado en el 2010, la tenemos que dar de baja. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la 3,90, ¿vale?, deterioro de valor de las mercaderías, a la 7,93, reversión del deterioro de existencias. Esto sería este asiento de aquí. Y por otro lado, tenemos que contabilizar, si la hubiera, en este caso sí que la hay, la pérdida por deterioro de este ejercicio. ¿Cómo la tendremos en cuenta? Pues bueno, sabemos que nos costaron 8,50 y ahora realmente valdrían cada una, las podríamos adquirir por 8 euros. Por tanto, hay una posible pérdida de 50 céntimos por cada una de nuestras unidades, ¿no? Pues 50 céntimos por 3.500 tazas que tenemos en almacén a final del ejercicio, nos da 1.750. Por tanto, tenemos que hacer de las 693 pérdidas por deterioro de existencias a la 3,90 deterioro de valor de las mercaderías. ¿Vale? Por un lado, anulamos la pérdida por deterioro del ejercicio anterior, ¿vale?, con la cuenta reversión del deterioro de existencias, la 793, y por otro lado, damos de alta la nueva provisión, la provisión de este año, ¿vale?, deterioro del valor, pérdidas por deterioro de existencias a deterioro de valor de las mercaderías. Bien, esto sería lo que haríamos a final del ejercicio 2011. Vamos ahora con el ejercicio 2012. Y a final del ejercicio 2011 tenemos en almacén ahora 2.300 tazas adquiridas a 11 euros. Si las quisiéramos adquirir a 31 de diciembre nos costaría cada una 13 euros. Bien, ahora las tazas nos han vuelto a subir de precio, ahora valen a 11 euros y si las quisiéramos adquirir nos valdrían 13 euros. Bien, vamos a ver cómo contabilizar esto. Como en el ejercicio anterior, ahora las cuentas que se han trasladado al ejercicio siguiente son las que son de los grupos 1 a 5. Las cuentas de los grupos 6 y 7 desaparecen en pérdidas y ganancias. Por tanto, esta cuenta, la 390, la tenemos aquí en el balance, y la cuenta 300 por 29.750, que eran las existencias que teníamos a final del ejercicio 2011 valoradas a precio de adquisición. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, como antes, la variación de existencia. Esto es exactamente igual. Damos de baja las existencias viejas, las 29.750 con cargo a la cuenta 610, variación de existencias de mercaderías, y damos de alta las existencias nuevas, que son por 25.300 con abono a la cuenta 610, variación de existencias de mercaderías. Esta sería la primera parte, que es exactamente igual que antes. Y donde puede venir un poco la diferencia es aquí. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos pérdidas por deterioro. En este caso lo que tenemos que hacer es solamente contabilizar anular la pérdida contabilizada el año anterior. Es decir, el año anterior nosotros teníamos contabilizada una pérdida por deterioro, ¿vale?, un deterioro de valor de las mercaderías por 1.750, que como corresponde al año anterior, ya no tiene sentido en este ejercicio y por tanto la tenemos que dar de baja. Entonces hacemos 390 por 1.750, que es lo que teníamos del año anterior, para que esta cuenta quede a cero, a la 793, reversión del deterioro de las existencias por 1.750. No contabilizaremos nada por este mayor valor que tengamos de las existencias. ¿Por qué no contabilizamos nada? Pues bueno, simplemente porque cuando tengamos posibles pérdidas por el principio de prudencia, sí que estamos obligados a contabilizarlo, pero no tenemos que tenerlo esto en cuenta cuando tengamos un posible beneficio, y esto es por el principio de prudencia valorativa,
del que nos habla el Plan General Contable, ¿vale? Este principio era muy importante en el anterior Plan General, pero en el actual, del 2008, ha perdido cierta relevancia, ya no es tan importante, ¿vale? Anteriormente era el que prevalecía sobre los demás, actualmente no. Actualmente es un principio más que existe en el ordenamiento del Plan General Contable actual. Pues bueno, esto es lo que yo quería explicaros hoy. Con esto finalizamos los vídeos referentes a las existencias. Este sería, digamos, el último vídeo, la última parte que faltaba por estudiar. El próximo vídeo lo dedicaremos y los siguientes, porque no será solo en uno, a lo que son acreedores y deudores por operaciones comerciales y, bueno, o no comerciales. Ya veremos las cuentas, por ejemplo, de proveedores, de acreedores por prestación de servicios, cuándo se tratan y cómo se tratan los efectos de nuestros clientes, descuentos de letras, descuentos, efectos en gestión de cobro, efectos impagados. Es una problemática bastante compleja y veremos cómo el Plan General Contable quiere que las empresas la traten. Por lo demás me despido, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado os agradecería pues que pusierais un me gusta en el YouTube, y así pues mucha más gente pues podrá ver mis vídeos y podrá aprender de ellos. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo y buenas tardes.